En esta aula virtual vamos a dar comienzo a la defensa de la tesina de Tamara Giselle Durán Linares, titulada Laceración del tendón extensor común. Ofició como tutor Raúl María Alonso, como directora Margarita Ribulgo y en carácter de evaluadora Victoria Tambela. Bueno, Tamara, tenés 30 minutos para la defensa. ¿Qué tal? Buen día. Yo vengo a dar la tesina con el título de Laceración del tendón extensor común. Antes de meterme en el caso, voy a hablar un poco brevemente de anatomía, de manejos de heridas y de laceraciones. En cuanto a la anatomía, el músculo que tenemos que tener en cuenta es el extensor digital largo, que es un músculo que se va a originar en la fosa del extensor del fémur, que va a ir de manera superficial en la cara dorsal de la pierna. A nivel del metatarso se va a unir con los tendones del músculo extensor digital corto y el lateral para hacer un único tendón y se va a insertar en el proceso extensor de la tercer falange. Tiene una función que es la de extender la articulación del nudo y flexionarla del tarso y va a estar inervado por el nervio fibular e irrigado por la arteria tibial craneal. En cuanto a los tendones, tenemos que tener en cuenta que son tejido conectivo denso modelado, que tienen dispuestas células y fibras de manera paralela para proveer resistencia y flexibilidad. También tienen una función que es la de unir el músculo al hueso y tienen dos revestimientos. Uno externo, que es el epitendón o peritendón, y que es el que va a rodear al tendón en toda su extensión. Y el endotendón es el que va, la parte interna, es el que va a dividir el tendón en fascículos. En cuanto al manejo de heridas, tenemos que tener siempre un manejo adecuado y prevención. Esto es, en el caso de encontrarnos con una herida, como la que se ve en la foto, lo que deberíamos hacer es cubrirla con una gasa húmeda para poder depilar la piel circundante y que no se contamine con pelos. Una vez que depilamos la piel circundante, lo que se hace es lavar la piel con algún jabón y luego desinfectar la herida. En todas las heridas de los caballos tenemos que tener en cuenta dos tipos de tratamientos: manejar la parte antibiótica y la parte analgésica. En cuanto a los antibióticos, se van a usar siempre los de amplio espectro, como penicilina o gentamicina. En el caso de los potrillos, podemos cambiar la gentamicina por una amikacina. Y en el caso de la parte analgésica, vamos a usar los antiinflamatorios no esteroides, como el más usado es la fenilbutazona. También tenemos que tener en cuenta que no todas las heridas van a ser como las de la foto. Puede haber casos en los cuales el hueso está expuesto. En ese caso, yo acá puse dos fotos que son bastante diferentes. Una se ve un poquito y otra se ve mucho del hueso. Lo que vamos a hacer es una técnica que se llama elevación de periósteo. Esta técnica es hacer una incisión en una forma de T invertida y con un elevador de periósteo lo que hacemos es elevar los dos triángulos que quedaron abajo. El periósteo ese no se va a suturar, pero sí lo va a hacer el subcutáneo y la piel. También en las heridas tenemos que tener en cuenta el tipo de cierre, si es primario, secundario, primario demorado o terciario. En el caso que sea primaria, son siempre heridas que se dan en quirófano, son heridas quirúrgicas, en la cual tenés un debridamiento y una asepsia estricta, y lo que se hace es, mediante un patrón de sutura, hacer llegar los bordes de la herida sin hacer tensión excesiva. En el caso de la herida de cierre secundario, se da por la formación del tejido de granulación exuberante. Generalmente las heridas, cuando cierran por este tipo de heridas, son heridas muy contaminadas. El cierre primario demorado es mantener a la herida cubierta con gasas o apósitos estériles y previo que se forme el tejido de granulación, que es entre los 3 y 5 días, se produce el cierre con suturas. Y el cierre terciario es el cierre que se va a producir por contracción y epitelización. Hay que tener en cuenta que los equinos tienen tendencia a producir tejido de granulación exuberante. Es un tejido que por un desbalance en los mediadores y por una inhibición de la vía de la apoptosis empieza a crecer de manera sobreexagerada, sobrepasa los niveles de la piel y la herida no va a poder cicatrizar. Una vez que lo tenemos instaurado ya el tejido de granulación exuberante, lo que hay que hacer es debridamientos repetitivos. Es un tejido que está muy vascularizado, o sea que va a sangrar mucho. Se puede hacer un torniquete en proximal, como para tratar de frenar un poco la sangre. Y es un tejido que no tiene inervación, o sea que no va a doler. Si no, lo que se puede hacer para prevenirlo es un vendaje de Robert Jones. El vendaje de Robert Jones, aparte de dar estabilidad ósea
y a los tejidos blandos, previene este tejido de granulación exuberante y es antiedema y antihemorrágico. El vendaje de Robert Jones tiene 3 capas, una de contacto, una intermedia y una externa. La de contacto se va a usar gasas o apósitos estériles para poder brindar medicamentos o alguna pomada que queramos poner en el sitio de lesión. La capa secundaria es la que se va a usar algodón laminado, en la cual se lo usa como acolchado para poder absorber muchos exudados, y aparte en el caso que usemos una férula vamos a prevenir de que la férula lastime al miembro del equino. Y la capa terciaria, que es la que mantiene todo el conjunto en su sitio, se va a usar una venda elástica autoadherente. Ahora bien, para las laceraciones tendinosas vamos a decir que hay 2 tipos, la parcial y la completa. Los 2 tipos de laceraciones va a depender el diagnóstico. El diagnóstico en la laceración de tipo completa, la posición del miembro es patognomónica. La posición es esta, la que se ve en la foto. El caballo es incapaz de extender la pinza, al querer caminar se va a tropezar y va a apoyar con el nudo. Y en la laceración parcial tenemos que recurrir a diagnósticos complementarios como bloqueos nerviosos o ecografías. El bloqueo nervioso solamente nos va a servir para ver dónde está el dolor. La ecografía es la que te lo va a confirmar. El procedimiento en un principio es como cualquier herida. En el caso de que el caballo no esté en un lugar en donde el veterinario pueda acudir, lo que se hace es, se venda y se pone frío al caballo en la lesión y se lo transporta hacia donde está el veterinario. Una vez que el veterinario pueda acudir al caballo, se debería cubrir la herida, depilar la piel circundante, lavarla con jabón la piel, después la herida, y ahí tiene que tomar la decisión si sutura o no los tendones, que va a depender del tiempo que pasó. Si pasó más de 4 horas, los tendones están retraídos y directamente se venda el caballo y se busca que cicatrice por segunda y que los tendones formen adherencias a la piel. Y en el caso de que haya pasado menos de 4 horas, bueno, ahí sí, los tendones tienen chances de poder suturarlos al igual que la piel. Después, en cuanto al tratamiento, es similar a lo de cualquier herida. Antibióticos, analgésicos y lo que es fundamental en este caso es reposo. Y para el tipo de laceración completa de los tendones extensores, lo que se usa son férulas. El objetivo de las férulas es que el animal pueda volver a pisar en una posición correcta. Es decir, que al querer caminar no se le venza el nudo. Hay distintos tipos de férulas. Las que más se usan por ahí porque son más económicas son las de PVC, que es básicamente un caño de PVC que se le cortan los 2 laterales y con calor lo podés llegar a moldear, aunque es medio difícil de moldear el miembro del equino. Otras férulas que se pueden usar son las botas ortopédicas. Estas botas, abajo, tienen una bisagra que permite que las 2 partes se abren y se cierren. Lo que se hace en ese caso es, en el equino, poder agarrar y darle muchas vueltas de algodón laminado, como para producir acolchado y que la bota esa quede fija. Una vez que se cierra, tiene 2 precintos con abrojos que hace que la bota quede firme. Y otro tipo de férulas que se puede usar son los yesos, el común o el de acrílico. Lo que se hace es también cortar los 2 laterales para poder cambiar los apósitos. Y por último, yo dejé las cerraduras, porque son por ahí las más variables. Todas tienen algo en pinzas. Es la característica para el tendón extensor. Ya sea soldado los 2 fierros en pinzas o una prolongación curva, o como el caso de la foto del herrero, que tiene una argolla en pinzas y le ató una cámara al cogote del caballo. Obviamente ese caballo tiene que ser manso. Ahora sí, el caso clínico se dio en un aras sangre puro de carrera de 253 hectáreas. El aras se dedica pura y exclusivamente a la cría y a la venta de estos caballos, tiene 230 equinos, y el caso se dio en un macho entero de 2 años. Lo que pasó fue, el caballo, antes del accidente, se largó un lote de yeguas con cría en el potrero de enfrente. El potrero donde estaba el caballo y donde están las yeguas con cría se dividía por un callejón de tránsito interno del aras. El caballo, obviamente, el ser entero, pateó y se lastimó. Los alambrados estaban hechos con fence, pero del lado de adentro tenían eléctrico. Pero las varillas no estaban amarradas al piso, sino que estaban atornilladas a los palos. Así que bueno, pateó y se lastimó con ese alambre. Al momento de la lesión, el caballo tenía un score tipo 5. Nosotros sospechábamos, el caballo tenía el día 15 de septiembre una laceración del miembro posterior derecho. Así estaba el caballo cuando nosotros lo encontramos.
cuando hicimos la evaluación y pudimos diagnosticar la laceración completa del tendón extensor común. Lo que hicimos en ese momento fue, bueno, obviamente el caballo tenía una claudicación 5 en 5, lo que tratamos de hacer es hacerle, lo teníamos que transportar hasta un corral, que estaba más o menos unos 50 metros. Entonces le dimos silacina, porque el caballo todavía estaba muy excitado, le limpiamos la herida y le hicimos un vendaje de Robert Jones. En ese mismo momento nosotros dimos fenilbutazona por vía endovenosa, lo transportamos hasta el corral y ahí empezamos el tratamiento antibiótico que dimos sulfatrimetoprim vía oral 2 veces por día durante 3 semanas. Nosotros ahí tratamos de pedir si podíamos hacer un yeso. Bueno, nos dijeron que no, que el caballo se salvaba solamente porque era del contador de laras. Si no, lo hubieran sacrificado. Entonces nos dijeron que el caballo se iba a salvar al menor tiempo posible, menor costo posible y menor personal posible invertido. Entonces lo que hicimos fue, como férula, utilizar una herradura, que era la que estaba en la foto anterior. Era una herradura común que le soldaron 2 fierros en pinzas y lo cubrieron con 2 canitos de goma. Entonces, bien, nosotros cuando tuvimos la herradura, fuimos al corral, sacamos la venda vieja, limpiamos la herida, le pusimos cicatrizol, le pusimos venda cambric, después usamos ovata, como la capa intermedia, después le pusimos la férula, y por último le pusimos la venda elástica autoadherente. Y después a los días, como el caballo iba a quedar en el corral, y si llovía iba a ser un barrial, le pusimos una cinta adhesiva de tela, para que ante los casos de que llueva, no se le despegue la vetrapa. Así quedó el caballo vendado. No sé si se nota, pero bueno, la férula llegaba hasta la mitad, hasta el tercio superior de la caña, más o menos. Creo que en otras fotos se nota más. Como dije antes que había que usar el menos tiempo posible invertido, los vendajes iban a cambiar cada 15 días. A los 15 días que nosotros fuimos, el tejido de granulación había empezado a cubrir el hueso. Ahí se ve la foto. Está el tejido de granulación que empezó a cubrir ya la herida. Lo que hicimos es volver a vendarlo. Ahí en esa foto se ve mejor hasta donde más o menos llega la férula. Al mes, nosotros fuimos y vimos que el hueso estaba ya cubierto por tejido. Nosotros en ese momento, el caballo todavía al caminar seguía venciendo el nudo, entonces lo vendamos tal cual veníamos haciendo. No cambiamos absolutamente nada. Al mes y medio vimos que empezó a crecer tejido de granulación exuberante. En este caso está en la parte superior de la herida. Nosotros lo que hicimos ahí fue vendarlo tal cual estaba, sin hacer nada, y a los próximos 15 días que fuimos, que creo que ya eran los 2 meses, vimos que el caballo ya no vencía el nudo, que la claudicación había mejorado bastante, ya tenía una claudicación de tipo 2, y que el tejido de granulación exuberante ya estaba en la parte inferior de la herida. Así que lo que hicimos fue agarrar y ponerle sulfato de cobre. Le pusimos sulfato de cobre y lo volvimos a vendar. A los 2 meses y medio, el caballo ya tenía la herida bastante bien como para que pueda terminar de cicatrizar. En ese mismo momento, nosotras lo que hicimos fue vendarlo, pero ya sin férula. Lo vendamos y lo dejamos así nomás, porque ya como no vencía el nudo, nos arriesgamos y ya sacamos la férula. A los 3 meses, o sea, el 15 de diciembre, el caballo se había alargado a un piquete sin venda. Y a los 6 meses, el caballo tenía la herida completamente cicatrizada y había recuperado la condición corporal. Estas fotos son las de marzo, en la que se ve que la herida ya está cicatrizada y ahí se ve el estado corporal del caballo. Ahora bien, en discusión, la laceración de los tendones, como decíamos, la posición del miembro, que la laceración completa es patognomónica de esa posición, y las características del paso hacen referencia a que el caballo cuando quiere caminar se va a tropezar y va a apoyar el nudo. Y en las laceraciones de tipo parcial, vamos a usar bloqueo nervioso, como dije antes, para localizar el dolor, siempre de distal a proximal se hace, para no enmascarar dolores, y ecografía. En cuanto a las lesiones de los huesos, se puede hacer por palpación, en el caso que sea una quebradura grave, o por radiografía. Y lo otro es debridamiento de la herida. En el caso nuestro, el diagnóstico lo hicimos en base a los signos clínicos. El hueso, si bien estaba expuesto, nosotros no hicimos ni radiografía, y la herida tampoco la debridamos. En cuanto a los antibióticos, se van a usar todos los que son de amplio espectro: penicilina, gentamicina, ceftiofur o sulfatrimetoprim. Y en cuanto a los analgésicos, vamos a usar
o fenilbutazona, o flunixin, o ketoprofeno. En el caso nuestro se usó por 3 semanas sulfatrimetopril y por 4 días la fenilbutazona como analgésico. En el caso de encontrarnos con una herida, lo que se debería hacer es depilar la herida. Siempre se recomienda usar una máquina esquiladora número 40, o sea, con la cuchilla número 40, porque las hojas de bisturí te pueden producir alguna lesión extra y te puede causar dermatitis. Otra cosa importante es lavar la piel con una solución jabonosa de clorexidina y desinfectar la herida con iodopovidona y suturar o no los tendones. Lo que habíamos dicho antes, si pasaron más de 4 horas, los tendones no se suturan porque están retraídos, y si pasaron menos de 4 horas, los tendones sí se van a suturar. En el caso nuestro, la piel circundante no se depiló, directamente se desinfectó la herida y se vendó, y los tendones no se suturaron porque ya estaban retraídos. Entonces lo que hicimos fue vendarlo y buscar que cicatrice por segunda y que los tendones extensores formen adherencias a la piel porque tienen más chance de formar adherencias que los tendones flexores. En cuanto a los vendajes, se va a usar el de Robert Jones, que fue el que usamos nosotras, y en cuanto a las férulas, tenemos toda la variedad de férulas que hablé antes, que en el caso nuestro usamos la herradura con los dos fierros soldados en pinzas cubierto por los canitos de goma. La conclusión que nosotros llegamos fue que los caballos que están sometidos a este tipo de explotación tienen predisposición a sufrir lesiones por una cuestión de manejo e infraestructura, que fueron las dos cosas que fallamos nosotros. ¿Por qué? Porque los alambrados allá de Laras eran fence. El caballo no tiene chance de lastimarse con el fence. Pero como el alambre eléctrico, a lo mejor lo podrían haber puesto de cinta y no de eléctrico, y aparte la varilla estaba atornillada al palo, era imposible que zafe, o sea, sí o sí se iba a lastimar. Eso en cuanto a la infraestructura. Y en cuanto al manejo, nosotros tuvimos el error de largar las yeguas con cría en el potrero de enfrente. La otra es que las terapias son costosas y que llevan mucho tiempo. Fíjate que el caballo recién a los 3 meses se pudo largar sin venda y a los 6 meses recién tenía la herida completamente cicatrizada. Y en el caso nuestro, el tratamiento fue exitoso porque el caballo hoy en día se encuentra en training, está esperando que abra el hipódromo, aparentemente va a debutar entre el 7 o el 14 de septiembre, y el caballo está en perfectas condiciones, en entrenamiento, y al caminar no tiene ningún tipo de claudicación y pisa de la manera correcta. Acá tengo un video, a ver si lo pueden ver, que fue uno de los últimos que me pasó el dueño, que es del caballo entrenando. No sé si ustedes lo ven, si se reproduce. Sí, también se está viendo. Sí, se está reproduciendo. Bueno, y eso fue todo. Muchas gracias.